camina donde la leyenda se hizo piedra. Nunca revelaré mi nombre. No por misterio, sino por algo más simple, la sierra ya no me lo permite. Desde que puse un pie en aquel sendero perdido entre Talpa y Mascota, un tramo casi borrado de los mapas y de la memoria de quienes alguna vez se atrevieron a transitarlo, sentí que la tierra misma me observaba. No con curiosidad, sino con una paciencia antigua, como si hubiera vuelto a un sitio donde ya había estado, aunque mi cabeza jurara no recordar nada. Soy historiador de Jalisco, acostumbrado a examinar documentos rotos, escuchar testimonios imposibles, entrevistar a ancianos que hablan más con los huesos que con la boca. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el silencio vivo que encontré entre los cerros. Es un silencio que no espera que lo escuches. Espera que le contestes. Desde el primer tramo, noté algo que ningún mapa menciona. La tierra crujía bajo mis pies no como piedras chocando, sino como costillas viejas acomodándose. Me detuve varias veces, creyendo que era mi imaginación, pero el ruido seguía, un suspiro profundo, como si el suelo exhalara por primera vez en siglos. A medida que avanzaba, la luz disminuía sin explicación. No era de noche, pero el aire se espesaba como si cada árbol filtrara la claridad con mala intención. Y yo, por alguna razón que tampoco admito sin vergüenza, sentí que el mundo se hacía más pequeño, como si la sierra me fuera cerrando un puño alrededor. A la altura de un risco formado por rocas tan antiguas que parecen restos de templos olvidados, encontré unas marcas talladas que no correspondían a ningún grupo indígena conocido. Parecían más bien garfios o dedos alargados, símbolos hechos por manos que no querían ser recordadas. Al tocarlas, algo extraño ocurrió, la roca estaba tibia, como piel humana. No, como piel humana viva. Me aparté de inmediato, pero cuando miré mi mano, estaba cubierta con un polvo grisáceo, casi ceniza. Y dentro de esa ceniza, juraría que había diminutos fragmentos que se movían como si respiraran. Me limpié a la fuerza, aunque el miedo ya se me había metido entre las uñas. Fue ahí cuando la escuché por primera vez. Una voz. Clarísima. Humana. Muy cerca de mi oído. No regreses solo. Salté hacia un lado, giré sobre mí mismo, pero no había nadie. El viento estaba muerto. Los árboles inmóviles. El sendero completamente desierto. Me obligué a creer que era la sugestión de un lugar cargado de historia. Pero no. La voz tenía humedad, textura, emoción. Tenía miedo. Y lo más inquietante, me conocía. Avancé porque el orgullo pudo más que el instinto. A veces pienso que en Jalisco las peores tragedias ocurren por terquedad, no por maldad. El sendero comenzó a cerrarse, primero por la vegetación, luego por las piedras. Los árboles se inclinaron tanto que sus ramas entrelazadas formaban un techo de oscuridad, una especie de túnel natural. No tardé en sentirlo. El aire ya no corría. El espacio se hacía angosto. Mi respiración rebotaba en las paredes de hojas como si estuviera atrapado en un cuarto demasiado pequeño. El miedo al encierro, ese miedo que arrastro desde niño, despertó dentro de mí como un insecto que llevaba años dormido. Mi pecho se comprimió. Mis manos temblaron. El sudor frío me corrió por la espalda como si alguien me hubiera tocado con dedos helados. Y entonces, otra vez, la voz. Ya casi vuelves a donde perteneces. Esta vez no fue un susurro. Fue un aliento directo en mi nuca.
Sentí el calor, el movimiento del aire, la cercanía imposible. Me giré con violencia. Nada. Pero al mirar hacia adelante, algo peor me esperaba. El camino que hace un segundo estaba vacío ahora tenía una figura frente a mí. No era una persona, ni un animal. Era una piedra con forma humana, erosionada por siglos, pero con un detalle imposible, tenía una marca de uñas en el pecho, exactamente como las que yo llevaba desde niño, desde aquel accidente que ni siquiera recuerdo claramente. Mi corazón se detuvo. Literalmente dejó de latir un instante. No podía ser casualidad. No podía ser una ilusión. Era como si la sierra hubiera modelado mi cuerpo en roca, o como si yo hubiera sido tallado allí antes, mucho antes de nacer. Di un paso hacia atrás, pero el túnel de ramas se cerró aún más. Sentí el encierro aplastándome. La oscuridad tragándome. Y entre las sombras, varias voces comenzaron a hablar al mismo tiempo. Regresaste. Siempre regresas. La piedra recuerda tu forma. Tú ya sabes dónde quedarte. Juro que eran voces humanas. Pero ninguna provenía de un cuerpo. Venían del suelo. De las piedras. Del aire encerrado. De dentro de mí. Y entonces comprendí algo terrible. La sierra no quería asustarme. Quería reconocerme. Porque para ella, yo ya había estado aquí antes. Aunque no recordara nada. No avancé más de 3 pasos después de encontrar aquella figura de piedra con mi marca en el pecho cuando el suelo, que siempre había creído inmutable, se estremeció bajo mis botas como si tuviera pulmones. No fue un temblor natural. No fue el temblor de la tierra viva que describen los campesinos cuando hablan de días malos. Fue un estremecimiento breve, contenido, como el sobresalto de alguien que intenta acomodarse bajo una cobija demasiado pesada. Y entonces comprendí que no estaba caminando sobre suelo. Estaba caminando sobre algo que estaba tratando de despertar. Los antiguos cronistas que estudié mencionaban que la Sierra del Occidente, la misma donde yo estaba atrapado entre arbustos y respiraciones ajenas, tenía un nombre que nunca se usaba en voz alta, Sinteyopl, la que recuerda sin haber visto. Un nombre peligroso. Un nombre que obliga a la tierra a escuchar cada vez que se pronuncia. No lo dije en voz alta. Pero la sierra lo escuchó igual. Ya sabes cómo llamarme. La voz surgió desde debajo de mis pies. No alrededor. No enfrente. Debajo. Fue como escuchar a alguien hablar desde un ataúd enterrado justo bajo mi cuerpo. Di un salto atrás, pero el movimiento fue inútil, las raíces se cerraron sobre mis tobillos con la suavidad de manos humanas que no quieren que escapes. El aire comenzó a oler a humedad vieja, a piedra mojada, a cavernas que nunca han visto la luz. Ese olor que uno reconoce aunque jamás haya estado en un lugar así. Ese olor que provoca un miedo químico, instintivo, profundo. Algo bajo mis pies se arrastró. No eran raíces. No eran piedras. Era carne. Carne enorme. Carne dormida durante siglos que se movía como si quisiera acomodarse para despertar. Sentí el primer aliento. No el mío. No el del viento.
Era un respiro que subió desde el subsuelo, un aire caliente que salió entre las grietas y me pegó en las piernas como el aliento de un animal gigantesco que hubiese estado aguardando solo para olerme de cerca. Coincides. La forma coincide. Él está casi completo. Las voces llegaron en coro, en distintas edades, distintos tonos, distintas distancias. Unas sonaban como mujeres ancianas, otras como niños, otras como hombres sin aire. Todas sin cuerpo. Todas sin origen visible. Traté de retroceder, pero el camino detrás de mí ya no existía. Las paredes de vegetación se cerraron como una boca verde y densa, y cada rama que intenté apartar regresaba a su lugar como si fuera cartílago, como si fuera parte de un cuerpo gigante que no toleraba que lo abrieras. La sierra respiró otra vez. Pero esta vez, al mismo ritmo que yo. Inhalé. Inhaló. Exhalé. Exhaló. Como si estuviera copiando mis patrones. Como si aprendiera de mí. Como si tomara mi respiración para hacer la suya. El miedo al encierro se me clavó en las costillas. La oscuridad avanzó como una lengua lenta. Y por primera vez desde que me dedico a esto pensé, con absoluta claridad. No debería haber venido solo. La tierra volvió a moverse. Pero ya no como antes. Esta vez, lo que se desplazaba no era un temblor, sino una caminata. Pasos. 1, 2, 3, 3 pasos que venían desde muy abajo, como si alguien enorme estuviera caminando bajo la capa de roca, siguiendo mis movimientos. El suelo vibraba justo en la zona donde yo había puesto el pie segundos antes. Me estaba siguiendo. No desde fuera. No desde el bosque. Desde el subsuelo. Todavía no, murmuraron voces superpuestas. Aún falta algo. Falta reconocer el resto de ti. El calor se elevó tanto que sentí el sudor arder. Pero lo peor vino después. El suelo se abrió. No en un derrumbe violento ni en una grieta súbita, sino como se abre una boca con paciencia. La tierra se agrietó a centímetros de mis pies, levantando polvo y hojas muertas, y desde adentro vi moverse algo que todavía me persigue en sueños. Un rostro. Un rostro hecho de tierra compacta, arcilla húmeda y piedra vieja. Un rostro que no tenía párpados ni labios, pero tenía una forma reconocible. Mi rostro. Pero no como soy ahora, sino como si hubiera sido moldeado hace décadas, siglos quizá, cuando ni siquiera existía. Un rostro que parecía haber estado enterrado ahí desde antes que yo naciera. Entonces algo que nunca olvidaré ocurrió. El rostro abrió una grieta donde debía estar la boca y aspiró. Aspiró como si quisiera inhalar mi alma desde la superficie. Caí de rodillas por puro terror. Y las voces hablaron al unísono. Falta tu aire, para terminarlo. Falta tu miedo, para despertarlo. No caminas sobre tierra. Caminas sobre tu propio origen. Completa el círculo. Mis uñas rasparon la tierra para intentar arrastrarme hacia atrás, pero el suelo comenzó a subir, suave pero decidido, obligándome a quedar de pie. Como si la sierra no quisiera que me arrastrara como un animal, sino que permaneciera erguido, como se queda un sacrificio antes de ser ofrecido.
El rostro bajo la tierra volvió a inhalar. Y sentí como el aire me abandonaba. Mi pecho se apretó de golpe. Mis pulmones no respondían. Inhalé, pero el aire no entró a mi cuerpo. Exhalé, pero el aire salió hacia abajo, hacia esa boca de arcilla que tenía mi forma. La sierra estaba robándome la respiración. Y entonces, como un susurro al borde de la muerte, escuché una última frase, clara, nítida, pronunciada justo detrás de mí. Ya comprendiste quién ha caminado aquí con tus pasos, antes de que nacieras. Me giré. Y lo que vi marcaría el inicio de la peor parte de esta historia. Cuando me giré, no había luz suficiente para ver con claridad, pero tampoco hacía falta. A veces el horror no necesita forma definida para clavarse en la memoria. Lo que estaba frente a mí era una silueta humana, quieta, inmóvil, tan perfectamente inmóvil que parecía dibujada sobre el aire. No respiraba. No parpadeaba. Solo estaba ahí, como si hubiera sido puesta por la sierra misma para obligarme a ver. Y lo más terrible no fue su presencia. Fue su postura. Estaba de pie exactamente como yo estaba un minuto antes. Los brazos en el mismo ángulo. La cabeza ligeramente inclinada igual que la mía. El mismo modo inconsciente en que cargo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha. Era yo. Pero sin rostro. Una copia vacía, hecha de sombras, de polvo suspendido, de memoria antigua. La sierra había creado una réplica. Una de tantas. Quizá miles. La silueta avanzó un paso hacia mí. Y al hacerlo, el suelo bajo sus pies no sonó como tierra, sino como piedra antigua que se quiebra lentamente. No era sonido natural. Parecía el crujido de huesos gigantes bajo capas de siglos. Él caminó antes que tú, con tu nombre. La frase no venía de la figura. Venía del aire. Venía del suelo. Venía de mi propio pecho que ya no sabía a quién obedecía. Mis rodillas temblaron. Quise retroceder, pero algo peor ocurrió, la silueta retrocedió al mismo tiempo, copiándome como un espejo vivo. Yo di un paso hacia atrás. Ella dio uno hacia atrás. Yo giré mi rostro. Ella giró el suyo. Cada gesto, cada mínimo temblor, cada respiración cortada, todo estaba siendo replicado. Y entonces lo entendí. Aquello no estaba imitando mis movimientos. Los estaba recordando. Era memoria. Memoria antigua. Memoria que existía antes de mí. La sierra tiene archivos. No escritos en papel, sino en roca. No dibujados con tinta, sino con sombra, aliento y miedo humano. Lo que había visto no era una copia reciente. Era el registro de alguien que caminó antes que yo, que respiró antes que yo, que tuvo miedo antes que yo, con mi mismo rostro. Una coincidencia temporal imposible. Una repetición que no debería existir. Sentí un tirón en el pecho, como si mi respiración fuera jalada desde dentro por manos invisibles. La sombra dio un paso adelante y esta vez no imitó mi movimiento, se adelantó a mí, como si supiera qué iba a hacer antes de que lo decidiera. Eres el mismo.
Siempre has sido el mismo. Él vino primero, tú solo completas lo que no terminó. La tierra alrededor comenzó a latir otra vez. No como respiración, sino como un corazón enorme. Un corazón enterrado, palpitando bajo kilómetros de roca, marcando un ritmo que no coincidía con mi pulso, pero que lentamente lo estaba reemplazando. Intenté hablar, pero la voz salió quebrada, incompleta, como si ya no fuera totalmente mía. ¿Quién eres? La sombra inclinó la cabeza. Y otra voz respondió, esta vez desde debajo del suelo, desde la boca antigua que había inhalado mi aliento. Soy lo que queda del primero que llevó tu nombre. Los árboles se inclinaron hacia mí, no por viento, sino porque el bosque parecía inclinarse para escuchar mejor. La oscuridad se compactó alrededor. Una presión, como manos apoyándose sobre mis hombros, me obligó a quedarme quieto. Y la sombra extendió su brazo. No hacia mí. Hacia la tierra. El suelo se abrió como piel vieja que no aguanta más. Y ahí, lo vi. Un cuerpo. Petrificado. Enterrado hasta la cintura. Un torso humano hecho de piedra oscura, con grietas profundas que parecían venas abiertas. La cabeza inclinada hacia atrás, como si hubiera muerto mirándole el rostro al cielo por última vez. Y lo más escalofriante, tenía mi misma mandíbula, mi misma forma de oreja, la misma cicatriz pequeña junto a la ceja izquierda que me hice de niño. Era yo. Un yo de piedra. Un yo que había muerto siglos atrás. Me miré las manos temblorosas. Las comparé con las del cuerpo petrificado. No era parecida la forma. Era idéntica. La sombra habló con un tono que no era ni humano ni natural. Él caminó donde tú caminas ahora. Él escuchó lo mismo. Él también preguntó quién era y por qué su rostro existía antes que él. Solo que él no terminó el ciclo. La petrificación avanzaba en su cuerpo como si siguiera activa, como si la sierra lo siguiera transformando incluso muerto. La sombra se arrodilló frente al cuerpo y colocó su mano, una mano hecha de nada, sobre la frente pétrea del cadáver antiguo. Ahora, falta que tú completes lo que él no pudo. El corazón de la tierra dio un golpe tan fuerte que mis oídos zumbaban. La sombra se levantó. El bosque guardó silencio. Y el cuerpo de piedra abrió la boca. Solo un poco. Lo suficiente para dejar salir una voz seca, ronca, derrumbada por el tiempo. Tú ya estuviste aquí. Y regresarás tantas veces como la sierra te necesite. Eres memoria repitiéndose. Eres eco. Eres copia. Eres el siguiente. Y luego, con un crujido imposible, la boca del cadáver añadió: Yo soy tú, antes de ti. Mi visión se nubló. Mis pulmones dejaron de obedecerme. Y la sombra, mi sombra, se acercó lentamente, levantando su mano para tocar mi pecho. Es hora de que ocupes tu lugar. Y entonces comenzó el cambio. La sombra, mi sombra, pero más antigua, más paciente y mucho menos humana, apoyó su mano sobre mi pecho, y sentí un tirón que no fue físico, sino existencial.
Como si alguien hubiese metido los dedos dentro de mi identidad y estuviera separando, arrancando, deshilando cada hilo que me sostenía unido a lo que yo creía que era. Mi respiración se volvió ajena. No dejé de respirar, simplemente dejé de ser el que respiraba. El cadáver petrificado, mi cadáver antiguo, mi predecesor, mi versión previa, abrió más la boca. De sus grietas brotó polvo negro que subió al aire como si tuviera vida propia. Ese polvo se adhería a mis brazos, a mi cuello, a mi mandíbula, como si estuviera midiendo cada contorno, cada pliegue de mi piel, preparándose para moldear algo. La silueta sin rostro, la réplica viva, se colocó detrás de mí, y por primera vez no imitó mis movimientos, me guió. Colocó mis brazos de cierta manera. Giró mis hombros. Ajustó la posición de mis pies. Una postura ritual. Una posición que jamás había aprendido, pero que mi cuerpo reconoció como si hubiera nacido para adoptarla. Entonces el suelo vibró. No como un temblor. No como un suspiro. Sino como una orden. La tierra estaba decidiendo. Mi visión se oscureció por el borde, pero no era desmayo, era algo cubriéndome los ojos desde dentro. La oscuridad avanzaba como una tinta espesa por mis pupilas, borrando el mundo, ajustando la forma en que debía verlo. Tienes el rostro exacto que necesitamos. La voz que lo dijo era mía. Pero no provenía de mi garganta. La sombra me estaba usando como un instrumento. Como una máscara. Como un recipiente. El cadáver de piedra empezó a desmoronarse lentamente. Cada fragmento que caía retumbaba como si la montaña entera exhalara. Mis manos dejaron de obedecerme. Estaban endureciéndose. La piel se tornó áspera. Las uñas, grises. Las venas desaparecieron bajo una capa de polvillo pétreo. Me estaban reemplazando. No a la fuerza. Con inevitabilidad. La sierra había tenido un yo antes que mí. Necesitaba otro. Necesitaba el mismo. Porque en este lugar, la identidad no pertenece al individuo, sino al sitio que la absorbe. Y yo era la siguiente capa del registro. Todo comenzó a latir al unísono. El suelo. Los árboles. La sombra. Y ese corazón enterrado que dictaba el ritmo. Yo también comencé a latir al mismo compás, aunque mi corazón ya no marcaba ese pulso. Era la tierra la que marcaba por mí. Entonces sentí mi espalda endurecerse. Mis músculos se tensaron como piedra fresca. Mi columna comenzó a perder flexibilidad. Mis dedos se fusionaron en una forma rígida. Un hormigueo ascendió por mis talones, mis tobillos, mis pantorrillas. La petrificación era inevitable. La sombra susurró cerca de mi oído inexistente. No es muerte, es permanencia. No es final, es registro. Serás piedra para que otros aprendan a temerte. Mi mandíbula se trabó. No podía gritar. No podía suplicar. Mi garganta estaba llena de polvo negro y caliente. Me quemaba, pero al mismo tiempo me fijaba como cemento ritual. El cadáver antiguo, mi antecesor, terminó de caer en pedazos, y esos restos se deslizaron hacia mis pies, envolviéndolos, cubriéndolos, integrándose conmigo.
Era un proceso de reemplazo total. Tú ocupas mi lugar, yo dejo el sitio, tú repites lo que no terminé. La sombra dio un paso hacia adelante y entró en mí. No como posesión, como recuerdo regresando a su sitio. Cuando su cuerpo me atravesó, escuché todos los nombres anteriores. Todos los que habían sido yo antes de mí. Todos los que habían terminado con la misma postura, en el mismo sitio, bajo la misma sierra que no olvida. Docenas. Cientos. Miles. Todos respirando en mi mente. Todos diciendo lo mismo. Bienvenido de vuelta. Mi pecho finalmente se endureció. Mis brazos ya no me pertenecían. Mis piernas eran raíces incrustadas en el suelo. Mi cuello perdió la capacidad de girar. Yo era el siguiente guardián petrificado. El siguiente en la línea. El siguiente rostro para advertir. El siguiente espejo para el que llegara después. Y cuando la sierra sintió que mi transformación estaba completa, la oscuridad retrocedió solo un poco para permitirme ver la superficie del sendero. Un caminante. Un desconocido. Un futuro yo. Se acercaba sin saber nada. La sierra, satisfecha, murmuró dentro de mi cráneo endurecido. Ahora tú eres la advertencia. Ahora tú eres la historia. Ahora tú eres el que camina con su nombre antes de que él exista. Y así entendí cuál era mi destino final. Ser el miedo de alguien más. Ser la memoria viva de la sierra. Ser la piedra que observa. Para siempre. En estas montañas donde el tiempo no avanza. Donde la identidad es arcilla ritual. Y donde cada sombra tiene sed de rostro. La sierra guarda su archivo de almas. Aquí las vidas no terminan. Se repiten. Se endurecen. Se vuelven eco y destino. Porque hay lugares donde no caminas tú. Camina la leyenda que te reclama. Si alguna vez sientes que una piedra te observa, no sigas caminando. Quizás solo esté esperando que te quedes quieto lo suficiente para aprender tu rostro. Si esta historia te estremeció, si el eco de estas montañas sigue respirando detrás de ti, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir esta leyenda y a dejar tu huella en los comentarios. Cada historia es un portal. Y tú ya estás del otro lado.